Gracias porque una vez más podemos estar en tu casa y podemos reconocer tu grandeza y tu poder. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amigos, hermanos que hoy están con nosotros, bienvenidos. Si hay personas de otras iglesias que hoy nos visitan también, les damos la más cordial bienvenida, y las personas que siguen esta transmisión. El libro de Mateo, el capítulo 5, los primeros 12 versículos. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Es una lectura ya por nosotros muy conocida. Muchos opinan que en lo que nosotros llamamos el Sermón de la Montaña, el capítulo 5, el 6 y el 7 del libro de San Mateo, es una recopilación de todos los dichos que Jesús pronunció a lo largo de su ministerio, y que en un capricho divino el escritor bíblico los puso ahí como esas máximas o como esas sentencias como se conocen. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pueden tomar sus asientos, que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Y precisamente ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta mañana: las bienaventuranzas. Otros opinan también como referencia a las bienaventuranzas es ser feliz, que el que está obrando de acuerdo a los estándares del Evangelio, de acuerdo a lo que Jesús está planteando que debería ser la actitud de sus discípulos frente al reino, o de sus oyentes frente al reino, todo aquel que está viviendo de esa manera, dice la Escritura que es feliz. Y yo le pregunto a usted: ¿usted es feliz en el camino del Señor? ¿Usted es feliz en lo que hace como hijo de Dios? Amén. Entonces usted es bienaventurado, porque eso es lo que está planteando ahí los versículos. Todos buscamos la felicidad, ¿sí? O la realización como personas, o somos pocos. Yo creo que todos queremos ser felices. Hasta las Miss Universo, si le preguntan qué es lo que quieren felicidad, quieren paz mundial, ¿verdad? Todo. Entonces hasta uno quiere ser feliz, ¿no? Pero muchas veces nuestros estándares de felicidad son un poco diferentes a los estándares de felicidad o de bienaventuranza que Jesús estaba planteando en el Sermón de la Montaña. Pues porque uno cree, y son los estándares, ¿verdad?, naturales de la humanidad, que ser feliz es solo, mire, tener un montón de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero le permite hacer, deshacer, comprar. Hermano, si usted tuviera dinero, no se ha puesto a pensar qué haría si tuviera dinero. O más bien la pregunta sería: ¿qué no haríamos, verdad? Tuviera una casa grande, una cochera grande, tendría carros que casi nunca ocupa, motocicletas, bicicletas, de acuerdo a lo que a usted le gusta, ¿verdad? ¿Será que eso le daría toda la felicidad? Tendría poder, podría ir y venir y hacer y deshacer lo que quisiera, y como que no hay problemas y siempre le iría bien. Claro, esos son los estándares. Yo no digo que tener recursos sea malo, no, ni que usted renuncie a sus sueños, a sus aspiraciones, no, claro que no. Pero Jesús está planteando también que hay una felicidad que solo proviene de Él, que solo proviene de Dios, y que muchas veces no la vamos a encontrar en el mundo, y que las personas no la van a encontrar en el mundo. Si el dinero diera la felicidad, hermanos, no viéramos ahí, ¿verdad?, los chismes que vemos por la noticia, que todos los famosos se casan, se descasan, se casan, se descasan, como que es comida, ¿verdad?
a cada rato. Entonces, como que esas cosas no del todo dan la felicidad. Y no se ha puesto a pensar, no ha meditado a ver un poquito que mucha de esa gente poderosa es drogadicta. Bien feo en lo que redunda su felicidad. Pero nosotros tenemos la felicidad, tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos un entendimiento de la vida que es un poco diferente. Y eso es lo que Jesús está planteando con las bienaventuranzas. Yo solo me voy a quedar en la primera parte de cada uno de esos dichos, donde él dice, bienaventurados son por esta causa, y no en el resultado de esa bienaventuranza, porque en general lo que Jesús está planteando que va a pasar en aquellas personas que viven de acuerdo a esas bienaventuranzas es que el reino de los cielos les pertenece, que tienen entrada en el reino de los cielos, que van a ser reconocidos como hijos de Dios, que su recompensa, dice, es grande en el reino de los cielos, se actúan de acuerdo a los estándares de la palabra del Señor. Vamos con las primeras. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. No se refiere, y ya lo dijimos al principio, a la pobreza en el sentido de falta de recursos, porque hermanos, a todos, si comenzamos a preguntarnos unos a otros, nos faltan un montón de cosas, ¿verdad? Hasta nos falta para cabalear y pagar algunos recibos, alguna deuda, algo nos hace falta. Y yo les decía en un sermón, no queriendo ser ofensivo, ¿verdad? Que aquí les dije yo, no hay gente rica, sino que hay diferentes niveles de pobreza. Y espero que no se hayan ofendido, porque yo les dije, hermano, es que el que es rico, hermano, está generando a diario, por segundo, cuando usted le cuadra, ¿verdad? De repente que salen algunos jugadores, gente famosa, hay unos fulanos que por minuto están ganando $10,000, $100,000. ¿Y cuándo vamos a ganar eso por minuto, por hora, hermano? Por eso le digo, aquí hay diferentes niveles de pobreza. Y les decía yo, y a veces nos cuesta recoger $100 o $20. Y es complicado, pero no se refiere entonces a eso, que son bienaventurados aquellos que tienen falta de recursos económicos, porque la otra sentencia o la parte final de esa sentencia es que el reino de los cielos les pertenece, y si fuera en el sentido de la pobreza, de la falta de recursos, entonces estaría diciendo Jesús que por el hecho nada más de ser pobres, tenemos acceso completo a la presencia del Señor, a la salvación y hasta sin la necesidad de Cristo. Y esas son cosas que Jesús nos está diciendo. Por eso Jesús aclara y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Esta pobreza espiritual, y hay que aclararlo también, no es la consecuencia, hermanos, del descuido y de la negligencia de la persona. Por eso el escritor le dice a Timoteo, mira, ese fuego que tenés del Espíritu de Dios que recibiste cuando yo te puse las manos, procura que se mantenga encendido, que no se apague. Porque muchas personas, ese fuego del Espíritu de Dios que hubo un día en su vida, hermanos, está apagado. Y como resultado, uno ya no tiene ganas de congregarse. Uno ya no tiene ganas de orar. A uno que le digan de cosas espirituales le desagrada, porque uno siente que uno está ocupado, que eso es un pesar. Entonces, no está hablando Jesús en el sentido de pobreza espiritual como resultado de que yo he sido negligente en mi búsqueda de Dios, que yo he sido conformista en mi relación con Dios, y como resultado ahora estoy así, que no tengo ganas de hacer nada y estoy un poco en ruina espiritual. Tampoco se refiere a ese tipo de pobreza espiritual, se refiere a todo aquel, fíjese, que a pesar de tener una relación que nosotros consideramos fuerte con Dios, puede usted decir amén. O sea, porque mientras estamos aquí estamos luchando. Si usted está aquí hoy, usted está luchando. Porque mire, lo más fácil es que se quedara en la cama un rato más y dijera, no, hoy tengo sueño, es el único día que descanso, me lo merezco. ¿Sí o no? Pero hizo un esfuerzo y vino, entonces estamos luchando. Estamos luchando, y usted dijo, no, voy a leer aunque sea un capítulo de la palabra del Señor. Usted está luchando. Si usted de repente el Espíritu Santo lo redarguyó y acerca de algo que estaba pensando, de algo que hizo, y se dio cuenta que quizás no era la mejor decisión, no era lo correcto, usted está luchando. Estoy hablando de personas que están luchando, que están perseverando, que alcanzan lo que nosotros diríamos un nivel óptimo en su relación con Dios. A veces uno se siente fuerte en su relación con Dios, y qué bueno por eso, gloria a Dios por eso. Cuando usted siente esas ganas de orar, esas ganas de congregarse, va a la palabra, practica la palabra, respeta la palabra del Señor,
Y uno no se siente bien acaso de eso. Claro que sí. Y lo que yo les decía en el sermón pasado, acerca de los últimos versículos, parece que era el capítulo 3 de Primera de Juan, que dice: entonces si tu corazón no te reprende, porque las cosas están bien, tenés entrada, dice, a la presencia del Señor. Puedes presentarte a Él tranquilamente. Entonces, cuando uno está así, que tiene una buena relación con Dios, pero se da cuenta que sigue necesitando de Dios, de eso se refiere. Humanamente, no sé si me captó la idea, humanamente, hermanos, pues nosotros ya los que estamos grandes, ya dimos lo que íbamos a crecer para arriba. Y algunos ya vamos para abajo otra vez, porque no nos paramos bien, nos vamos pandeando. ¿Sí? Ya dimos, pero en Dios, hermanos, ¿cuándo se puede dejar de crecer en Dios? ¿O quién, a medida que le busca, de repente viene Dios y le dice: ey, ya no me busques más, que ya no te puedo dar más? Dígame a quién le ha dicho. Dígame si vemos a alguien en la Escritura que el Señor le dice: ya no oré, hombre, ya no canté, ya no busques mi presencia, porque ya lo tenés todo. El mismo apóstol Pablo, que es un gran referente para nosotros, dice: miren, ni yo pretendo haber alcanzado todo ya, lo que podía hacer en el Señor. Entonces, una cosa hago, dice: olvido lo que queda atrás para seguir hacia adelante a la meta del supremo llamamiento, porque cuando hago como que no ha pasado nada hacia atrás, aunque quizás podría recapitular y hacer memoria de muchas victorias, de muchas batallas, de muchas cosas buenas que he logrado en el Señor, pero me proyecto hacia adelante y me doy cuenta que sigo necesitando del Señor. O sea que Dios me ha usado, Dios me ha llenado, soy un instrumento de Dios, pero sigo necesitando de su presencia, sigo necesitando de su dirección. A eso se refiere lo que el Señor está diciendo, pues, porque ya les he dicho yo que los niños, ¿verdad?, cuando medio pueden dar unos pasitos, a veces ya no quieren que su papá o que su mamá los tome de la mano. Y habrá muchas personas que cuando se sienten grandes en Dios, también ya no quieren depender de Él. Pero Jesús decía: bienaventurados los pobres de espíritu, dice, porque para ellos es esta recompensa. Entonces, ¿usted ha alcanzado muchas cosas buenas en el Señor? Amén. Pues siga buscando, no se canse de ir una y otra vez a su presencia, no se canse de depender, de seguir dependiendo de el Señor. Hay un ejemplo ahí, libro de Lucas, capítulo 18. Usted puede leerlo despacito ahí en su casa, desde el versículo 9 hasta el versículo, hasta el versículo 13. Dice que habían personas que se confiaban como en sus capacidades, y que había subido un fariseo y había subido un publicano a orar a los atrios del templo. Y el fariseo oraba así, ¿verdad? Como con el que ya alcanzó muchas cosas: Señor, te doy gracias porque yo hoy soy bien espiritual, porque yo no me canso de ayunar, porque yo doy diezmo de todo lo que tengo. Y Jesús dio testimonio de eso. Dijo que diezmaban la mente, el comino, el eneldo, hasta la semilla más chiquita. Pero le faltaba toda la justicia y la misericordia también, dijo el Señor. Entonces, y él estaba hablando de lo bueno que era, pero había otro, y por eso siempre digo yo, debemos de aprender a reconocer que necesitamos siempre de Dios. El publicano estaba ahí, dice, y se golpeaba el pecho, ni levantaba su rostro a los atrios y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y este hombre, dice, bajó a su casa justificado antes que el fariseo. Bienaventurados, dice, los que lloran o los afligidos, porque van a recibir consolación. ¿Está usted afligido? Bueno, la Escritura dice que el que está afligido que ore, ¿verdad? O el que está enfermo que haga oración. Pero también hay que tratar de entender a qué tipo de aflicción se refiere, pues, porque uno podría estar afligido porque, no sé, porque sobregiró las tarjetas de crédito y no le cuadra ya para pagar, y es una gran aflicción. Y uno puede decir: pues esto es una bienaventuranza. No, eso es un error que usted cometió en la administración de sus recursos, ¿no? Entonces, o bienaventurados los que lloran. Vi una película hace muchos años, hace unos 20 años o más, de un fulano que cuando veía el atardecer, comenzaba a llorar. Entonces, bienaventurados los que lloran. No precisamente eso, ¿verdad? Porque hay gente que es buena para llorar. Llora por todo, llora si la ven mal, si le dicen algo muy pesado, llora. Entonces, pero el Señor no dijo que el que llora por gusto y sin sentido, ese es bienaventurado, o el que está afligido como consecuencia de sus malas decisiones. No precisamente Jesús se refería a eso, ¿verdad? No es
el que llora por llorar, ¿no? El que llora porque lo apostó todo, porque tiene vicios y lo acabó todo en los vicios y ahora llora, se lamenta. ¿Ese bienaventurado? No, porque dice, esos van a recibir consolación, los que lloran. Pero a la manera en que Jesús está tratando de enseñarlo, se refiere a todo aquel que, confrontado con la verdad del evangelio, tiene la capacidad de reconocer su pecado y siente ese peso del pecado que lo arrastra a la muerte, a la condenación, y dice, Señor, yo necesito de tu salvación. Yo necesito la paz que tú me ofreces, hermano, porque hay una paz que da el mundo y hay una paz que da Dios que sobrepasa todo entendimiento, que son muy diferentes. Amén. Y la culpa y el perdón de los pecados solo se puede obtener en Dios. Y claro, yo entiendo, no todas las personas tienen la sensibilidad para reconocer estas cosas. No sé si es a la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? No sé si es Lucas, es Juan, es Santiago, usted vaya y búsquelo, porque es en los evangelios, de eso sí estoy seguro. En los primeros capítulos, en la predicación de Juan el Bautista, mucha gente comienza a decirle, mira, ¿y qué tenemos que hacer? Porque se sienten confrontados con el mensaje, que es un poco duro, ¿verdad? Que les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él comienza a decir, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una transformación en su mente, en su corazón y en sus acciones para que sean aceptos delante de Dios. Y comienza a decirle, miren, aquel que ha sido bendecido y ve a alguien que padece necesidad, comparta con el que tiene necesidad. Aquel que tiene posiciones de poder, deje de amenazar, deje de extorsionar, deje de abusar de esas posiciones de poder que tiene y haga lo correcto. Y así podrán acercarse a la presencia del Señor. Entonces el que llora es aquel que se ve con la realidad de la palabra y ve que le hace falta y ve que no le alcanza. Entonces eso es lo que dice el Señor. Los que pueden reconocer su condición de pobreza espiritual, de necesidad, de perdón de sus pecados, esas personas van a recibir consolación. Que podríamos decir, esas personas también van a recibir perdón. También podemos pensar que se refiere al pesar que uno puede sentir por cómo vive este mundo. Al pesar que uno puede sentir, hermanos, porque tenemos un montón de familiares que no tienen al Señor en su corazón. Y que vemos que viven en una condición en su vida sin Dios, hermanos, que da lástima, que da pena y que no entienden. Y eso a muchos de nosotros que no queremos salvarlos, solo nosotros que estamos luchando, sino que también nos interesa que ellos se salven, eso nos causa cierto pesar. Eso nos causa cierta preocupación. O no sé si usted dice, ni me vale, con solo que yo me salve, hay que ver cómo sale mi tío, mi abuelito, mi primo, mi hermano. Yo creo que no. Entonces también es un poco referente a eso. Y hay una promesa, ¿verdad? Cree tú, dice la Escritura, y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces no se canse de pedirle también esas cosas al Señor. El versículo 5 y el 9. Bienaventurados los mansos, puede usted decir amén. Los mansos, ¿no? Porque algunos de nosotros quizás no tenemos ni mecha, porque la gente dice, es que es mecha corta. Algunos de nosotros ni mecha tenemos, sino que ese volado como que en automático explota. ¿Le explotó alguna vez un cohete a usted así? Usted creía que le iba a dar tiempo en lo que lo encendía aquí y lo tiraba, y nomás lo encendió, le explotó en la mano. Entonces el carácter, el temperamento de alguno de nosotros, así es. Aunque no podamos reconocerlo, ¿verdad? Amén. Dice, bienaventurados, oiga, los mansos, los apacibles, dice, los pacificadores. O sea que cuando hay algo, algún pleito, algún conflicto, algún problema, ellos intervienen y dicen, no, tranquilo, no pasa nada, no se altere, no levante la voz, guarde la pistola, guarde el corvo. El pacificador, el que evita los problemas y ayuda a que la gente no se meta en problemas, no se meta en conflictos. Pero ¿qué es lo que hacíamos en la escuelita? El que escupa aquí primero, ¿se acuerdan? No, creo que no se acuerdan todos los de la vieja escuela. No, creo que no se acuerdan que era el que escupa aquí primero, y eso era para que le cayera al otro y se armara más el pleito, más grande. Son los que se someten, dice, los bienaventurados, esos mansos, esos apacibles, esos pacificadores que dice el versículo 9, los que se someten.
felizmente a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿verdad que decir eso, que lo decimos así bien rápido, es mero complicado decir, Señor, hoy me entrego a tu voluntad y haz lo que querrás de mí? En la práctica estamos dispuestos. Porque cuando el Señor ve, nosotros, claro, yo creo que es una aspiración sincera del corazón, porque queremos hacer lo correcto. Le dice, Señor, aquí estoy, voy a hacer lo que vos querrás. Y cuando el Señor lo comienza a moldear a uno y le comienza a decir, mira, esto no te sirve, le comienza a cortar, esto no te sirve, esto no lo vas a necesitar. Y lo comienza a hacer como ese árbol que lo comienzan a mochar todo, porque es necesario que lo mochen todo, que lo rasuren todo para que vuelva a florecer. Ustedes entienden la idea, ¿verdad? De los árboles. Muchas veces se le quitan un montón de ramas, cosas que ven que no sirven, para que ese árbol se vuelva a reverdecer y a fortalecerse. Y cuando el Señor nos agarra así, entonces comenzamos a decir, ay Señor, si yo bromeando estaba. Pero eso es parte de ser manso, es parte de ser pacificador. O más bien manso en ese sentido. Someterse alegremente a los designios de Dios. Son los que obedecen la palabra de Dios, los que aceptan la voluntad de Dios, que pues muchas veces la voluntad de Dios, lo que Dios pide, quiere, nosotros a veces vamos a sentir que va un poco en contra de lo que nosotros creíamos o de lo que nosotros teníamos proyectado, pero al final es algo mejor. Hay por ahí una historia, no sé si es del libro de los Hechos, me la compartió Byron, ¿verdad? No puedo decir yo que, hermano, yo recibí una revelación y yo la leí. No, Byron me lo comentó, yo estuve leyendo y hay algunas explicaciones y cosas así, pero en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, él quiere ir a una región y el Señor le impide que vaya a esa región y se lo lleva para Macedonia. Para Macedonia es verdad, porque ven en esa visión un varón macedonio que le dice, pasa por aquí. Y eso redunda, fíjese que Pablo quería ir a otro lugar, pero como él dice, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a aceptar lo que él dice, el Señor le dice, no vas a ir allá donde vos querés, sino que vas a ir a Macedonia. Pero estando allá, a lo mejor él no entiende qué es lo que Dios va a hacer, por qué lo manda para allá, pero cuando llega, sujeto a la voluntad de Dios, a las directrices de Dios, ve que hay una comunidad de creyentes que necesita el mensaje del evangelio, que hay comunidades de personas que necesitan ser instruidas y que el evangelio a través de ahí, de una región más grande que es Macedonia, el evangelio va a salir hacia muchas regiones, hacia el mundo. Entonces siempre Dios sabe lo que está haciendo. Entonces nada perdemos en someternos a su voluntad. Los que muestran mansedumbre, dice, con todos los hombres, oiga, que pueden aguantar provocación sin encenderse en ira. ¿Cree que podemos hacer eso? Hermanos, cuando le pitan 3 veces, ¿verdad? Yo no sé quién se inventó que eso significa tu mamá, pero usted ya está encendido. Y a mí me da risa porque pues hay gente en la práctica, yo lo digo, ¿verdad? Siempre en burla, pero hermanos, a veces es cierto, hay gente que ni está enterada cómo está su mamá, que ni visita a su mamá, que ni ayuda a su mamá, pero que le piten 3 veces. Ahí se encienden, mira, le da una gran cólera. Se baja del carro, quiere pelear. Entonces, pero es la mansedumbre. Dice que puede soportar la ofensa, puede soportar la provocación. Eso es interesante porque eso implica madurez espiritual. Eso implica que uno ha ahondado en su relación con Dios. Y ese es el desafío, hermanos, porque a veces uno anda bien manso y a veces uno anda, como les dije, sin mecha, ¿verdad? Pero la idea es que siempre uno esté manso, en ese estado de tranquilidad, que no sea sensible a las provocaciones ni pronto para airarse, sino que, oiga, permanecen en silencio y dan una respuesta suave. Qué tremendo es esto, porque a veces uno cuando ya siente, ya dijo un montón de cosas, un montón de ofensas, ya un montón de amenazas, un montón de cosas que no debió haber dicho, que era mejor guardar silencio y contestar de una manera suave, de una manera apacible. Y eso puede aplacar la ira, aplacar el enojo y evitar que los conflictos y problemas se hagan más grandes. Tito 3:2 dice, que a nadie difamen, que no sean, oiga, que no sean pendencieros, dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos. Y es que estando enojado, lleno de ira, no se toman las mejores decisiones. Ya lo hemos
ya lo hemos dicho. El versículo 6, el 10 y el 12, ya casi vamos finalizando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y que son perseguidos por causa de la justicia. Dice, serán saciados, su galardón es grande y de ellos es el reino de los cielos. En el sentido más básico, hermano, de esto es, y si usted tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Pues busca comida. Eso es fácil. Eso es fácil. Yo no sé, el 100% de los que estamos aquí creo que desayunamos o algo comimos, porque desayunos para uno es un plato de mucha comida y desayunos para otros es un vaso de atol, es un gran pedazo de semita con un gran café. Todos comimos y quedó saciado ese momento, pero más tarde, como a las 12 o la 1:30, ¿qué es lo que va a hacer otra vez con la ayuda del Señor? Vamos a volver a comer. Y más tarde, como a las 6 o a las 7, vamos a volver a comer. Y fíjese que ese volado no se quita. Imagínense si uno se le quitara el hambre y el cuerpo no comenzara a deteriorarse, a deshidratarse y todo lo que pasa, y no necesitáramos alimento, agua, si fuéramos puras máquinas, fuera algo tremendo, pero necesitamos, porque eso tiene nutrientes, nos da energía, nos hidrata, y hay muchas cosas, pero es una constante, No sé si era uno de mis tíos que decía, con esta mañita que se nos quitara, decía, pero no, hay una necesidad en el cuerpo, más el que trabaja físicamente, que es muy pesado, necesita alimentarse, por eso se come 6, 8, 10 tortillas para el almuerzo, porque necesita combustible que va a quemar. Pero más tarde necesita otra vez. Entonces a eso está haciendo referencia. Fíjense que dice, bienaventurados, no los que tienen una gran hambre, como yo, hermano, nomás me levanto como a los 10, 15 minutos en la mañana, yo tengo hambre, ya como a las 6:30 tengo una gran hambre. Y si me he levantado más temprano, pues más temprano tengo una gran hambre. Pero no se refiere a la necesidad del alimento físico, que eso es normal en la vida del ser humano, sino dice a los que tienen hambre y sed de justicia. El salmista lo dice así, el Salmo 48, la primera parte. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿A qué se refiere? Ese tener hambre y sed de justicia. Mire, es una persona que siente la necesidad, pues así como cuando usted tiene hambre y anda buscando a ver dónde están esas tortillas, dónde está el queso, dónde está la crema, para saciar esa hambre. Pero si esto lo aplicamos a la relación con Dios, si esto lo aplicamos a la justicia, que la justicia, ya les he dicho yo en muchas ocasiones, es más de darle a cada quien lo que se merece, sino que está también relacionado con hacer lo correcto, lo agradable, con hacer lo honesto, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es esa persona que se ve impulsado por sus principios que tiene, porque esto es para creyentes. Usted puede decir amén. Esto es para creyentes porque se siente impulsado, primero porque se supone que el Espíritu de Dios está en nosotros, porque conocemos la palabra de Dios. Entonces lo menos que puede pasar es que nos vemos en la necesidad siempre de hablar, de decir y de hacer lo correcto. Y sentimos una necesidad de ser honestos. O sea, eso es lo que está hablando. Tienen hambre y sed de justicia. Tienen la necesidad de hacer lo correcto, de hacer el bien cada vez que puedan. Bien dijo aquel que se inventó el dicho, no sé si el refrán, haz bien y no mires a quién, dijo. Y de eso es lo que está hablando. Sienten esa necesidad y en ese pensamiento parece que esa necesidad es insaciable, así como yo les estoy diciendo, porque comimos ahorita, vamos a comer otro rato y con la ayuda del Señor vamos a comer más noche. Y mañana, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Que vamos a volver a comer con la ayuda del Señor, aunque comamos frijoles, porque los frijoles son tan buenos, pero vamos a volver a comer con la ayuda del Señor. Entonces es eso. ¿Acaso nos vamos a cansar de hacer el bien? ¿Nos vamos a cansar de hacer la voluntad de Dios? ¿Nos vamos a cansar de hacer lo correcto? Y vamos a decir, no, hoy como ya hice el bien, ya lo que resta de julio, ya no voy a hacer lo correcto. No, dice, bienaventurado el que se mantiene en esa dinámica, en ese estándar, que no se sacia, que no se conforma, que no se cansa de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Ven? Ese es el que está haciendo lo correcto en toda situación, en todo momento, no solamente cuando lo miran.
No solamente cuando va pasando el de la cámara y lo va filmando y uno cierra los ojos, ¿verdad? Y entra en un momento de adoración. No, sino aunque no le pase la cámara enfrente, siempre está haciendo lo correcto, siempre tiene el deseo de hacer lo que a Dios le agrada. Y usted puede decir, hermano, pero ¿cómo hacerlo? Vaya la palabra, si es la lámpara que ilumina nuestra vida, es la lámpara que dirige nuestra vida a toda verdad, a toda justicia. A hacer lo correcto, pues muchas veces va a traer crítica y va a traer burla, pero esto es, hermanos, por los estándares del sistema de este mundo versus los estándares de Dios que mencionamos también el jueves en el sermón recién pasado. O sea, claro, muchas veces va a ser ridiculizado si pensáramos, hermano, en nuestros tiempos y escucháramos a jóvenes, a un jovencito, a una jovencita hablando de que ellos quieren llegar vírgenes al matrimonio. Usted sabe lo que estoy diciendo. Si quieren llegar, no, yo me estoy guardando porque quiero llegar virgen al matrimonio. Delante de la sociedad, eso suena ridículo. Delante de la sociedad decir, entonces son pasmados, ve lo que están diciendo, pero delante de Dios eso tiene un gran valor, porque los estándares son diferentes y la gente puede ser ridiculizada y decirle, vos sí sos dondo, si entre más experiencia hayas tenido cuando llegues al matrimonio son mejores. ¿De verdad? ¿Eso es mejor? En la práctica no, pero eso muchas veces son los estándares del mundo versus los estándares de Dios. El ser honesto, les decía yo también, ¿verdad? El jueves, picársela de vivo. Uno o puede picársela de vivo, picársela de listo, o hacer lo correcto, que es más valioso, que al final es más ganancioso. Les he contado en cierta ocasión, el hermano Tito, el papá del hermano Axel, el de la hermana Conchi Serpas, que se congrega con nosotros, le estaban haciendo allá la autopista, y él pues como tenía principio, ¿verdad?, les habían dado un camión, andaba manejando, hay un montón de motoristas que jalaban material de un lado a otro en la autopista, y claro, les daban combustible, les ponían combustible, y mire, solo el carro del hermano Tito le abundaba el combustible, y los demás quizás tenían fuga, porque no les abundaba. Todos los demás camiones no les abundaba el combustible. ¿No me entiende lo que estoy diciendo? Como de primero no habían controles, los buzos, hermano, no sé, ¿cuántos galones puede agarrar un camión? ¿50 galones? No sé, más, por ahí. Los buzos decían, no, hago unos viajecitos, y quizás vendían unos 10 galones diarios. ¿Cuánto es 10 galones diarios? Unos 35 pesos diarios. Estaban haciendo un buen sueldo, ¿eh? Y después, como le diréis, mira, Tito, vos también vendés el combustible. Oiga, ¿cómo es el mundo? Porque nos estás haciendo quedar mal a nosotros. O sea, el honesto estaba haciendo quedar mal a los malos que estaban robándose el combustible. Y sabe, como así es el mundo, ¿sabe a quién despidieron? Al hermano Tito, despidieron. Quizás el que llevaba el control también tenía algo que ver ahí. Al que despidieron fue el honesto. Claro, pero ahí mismo dice la Escritura, son bienaventurados, dice, si ustedes sufren persecución, si ustedes son vituperados, si ustedes son perseguidos por hacer lo correcto, su galardón es grande, su recompensa es grande. ¿Usted cree que el Señor va a dejar sin recompensa cuando usted es honesto, cuando usted hace lo correcto? Y cuando lo tratan de esa manera con injusticia, el Señor se va a encargar y le va a abrir una puerta mejor. Pero tenemos que tener esa convicción, porque en el momento decisivo nos vamos a sentir tentados a hacer lo correcto o a hacer lo que no es correcto. Pero el Señor va a honrar si usted toma la decisión de hacer lo correcto. Entonces, por ahí decíamos, traerá crítica, burla, persecución delante de las personas. Hechos capítulo 3. Parece que es Pedro y Juan que van subiendo al templo, ¿verdad? De la Hermosa, parece que dice ahí, o no sé si era una de las puertas del templo, y había un hombre ahí pidiéndole dinero. Y él dice, mirando fijamente, dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina. Y lo sanó. ¿Y qué pasó después? Estaban para interrogarlo y ¿quién te curó? ¿Quién te sanó? ¿Por qué te sanó? Y se recuerdan, el pleito era muchas veces con Jesús y luego con sus discípulos, porque la gente recibía un milagro, una sanidad, una respuesta en días de reposo. Hasta el punto que el hombre les dice, bueno, los papás dicen, miren, si ya tiene 40 años, vayan y pregúntenle a él, si él es un adulto, ¿cómo lo sanó? Dice, yo no sé, dice, pero esos hombres me sanaron. ¿Se quieren hacer ustedes discípulos? Les dijo.
del Señor y se enojaron más, ¿verdad? Se enojaron más con él. Pero que ve que sufren persecución, claro, más adelante son llevados delante del concilio, son azotados, son amenazados. Hermanos, ¿y por qué sufrieron todas esas cosas? Por predicar la palabra del Señor. Porque el Dios los usó para hacer un milagro, para hacer un favor, un bien en favor de otra persona. Y por eso estaban siendo perseguidos, azotados, amenazados. Y ellos se mantuvieron firmes. Y en algún momento ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Ven? Las persecuciones en muchas etapas de la historia han sido literales y muchos profetas antiguos, hermanos, murieron por decir la verdad, por hacer lo correcto, porque no cesaron de hacer la voluntad de Dios. En nuestro tiempo se hace por medio de la censura, de la ridiculización y también pues todavía, ¿verdad? En muchas partes en el mundo hay personas que son perseguidas, maltratadas por predicar la palabra del Señor, por decirle a este mundo que necesitan de Dios, por decirle a este mundo que hay una puerta abierta de salvación. Hay gente que no está dispuesta a escuchar esa verdad. Y uno puede sufrir o por hacer lo correcto o también uno puede sufrir por hacer lo incorrecto. Le escuché, creo que a mi padre una vez una historia, ya se las he contado también, como muchas historias. Cuando uno se iba a subir antes del autobús, y todavía creo que eso es así, en las terminales, hermanos, como la gente está ahí un poco desordenada y todos nos queremos subir ya al bus, porque sabemos que si nos tardamos ya nos va a tocar esas 2 horas de pie. Entonces las ventanas iban abiertas y la gente tiraba una bolsa, tiraba la cartera en el asiento. Eso es sinónimo de que ese asiento está ocupado. Así como cuando uno va pasando ahí, ya ve un bolsón, ve una cartera, ve una manta, ve un mantel que han tirado ahí. Pues ahí, hermano, eso puede ser problema si usted mueve esa cartera, esa manta santa que está ahí. Puede ser problemático. Entonces vino un hombre y levantó, movió una bolsita. Un hermano movió una bolsita y se sentó. Y llegó una persona de esas que les decía yo que no tienen mecha, sino que explotan de un solo. Y nomás lo vio sentado ahí, tras que vio que le habían movido la bolsa y le dejó ir una manada, como decimos nosotros. Y dijo el hombre, vaya, el hermano, lo que uno tiene que sufrir, dijo, por causa del evangelio. Esas cosas no son por causa del evangelio. Eso es porque fue una persona imprudente en lo que hizo. Entonces, a veces, muchas veces uno puede sufrir siendo cristiano, ser humillado, ser vituperado, ser avergonzado, no precisamente por el evangelio, sino por las malas actitudes que nosotros tenemos, por las malas decisiones que nosotros tenemos para con el resto de las personas, por la forma en que nos comportamos. En este sentido, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14 hasta el 16, dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, oiga, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, oiga, reposa sobre vosotros, porque nos impulsa a hacer lo correcto, o sea, a obrar con justicia. Ciertamente, de parte de ellos, o sea, del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Así que ninguno de vosotros, dice, oiga, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por andar de metido. Pero si alguno padece, oiga, como cristiano, o sea, porque hace lo correcto, porque de verdad demuestra al mundo una actitud diferente, que Dios está en él y él en Dios, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ya lo dije, los estándares del mundo apuntan al pecado, pero los de la palabra hacia la vida eterna. Finalizamos, bienaventurados, dice, los misericordiosos. ¿Por qué? Ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza, algunos opinan que hace referencia a una actitud que el cristiano, que el creyente debe de tener, pues porque ya recibió algo. Es un salmo, no lo tengo anotado ahí, pero dice que él, no sé si es el salmo, pero que no nos ha tratado como debimos ser tratados por nuestras culpas, por nuestras faltas, por nuestras rebeliones, sino que dice que como así como está de lejos el cielo y la tierra, el oriente y el occidente, ha hecho alejar de nosotros, dice, nuestras rebeliones. O sea, que no nos ha tratado con la dureza
que quizás debimos haber sido tratados por nuestro pecado, sino que lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos vio con ojos de amor, nos vio con ojos de misericordia y lo dio todo por ti y por mí, a su Hijo Jesucristo. Y bien dice el libro de Juan, por esa razón nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, porque nos recibió, nos vio con ojos de misericordia, vio nuestra necesidad, vio nuestra pobreza, vio que íbamos a la muerte, a la condenación, y nos dio vida gratuitamente. Entonces ya nosotros hemos recibido eso, nosotros entendemos lo que hemos recibido y así tratamos a nuestro prójimo, amén. Y así tratamos a nuestro hermano y así tratamos a las personas que no conocen del Señor. Y el Señor Jesucristo dice, bienaventurados, dicen los misericordiosos, porque ellos también van a alcanzar misericordia. Uno ve a una persona que se equivoca, que falla, que aquí, pero uno muchas veces no entiende las luchas. Y a veces uno es bien ligero y dice, y qué desgracia, y ya se cayó otra vez. Y ya no está viniendo, y qué barbaridad que viene y se cae. Sí, no entendemos las luchas porque no lo vemos con ese amor, con los ojos de misericordia que Dios lo ve. Porque no entendemos muchas veces quizás lo que está pasando. Porque quizás usted y yo somos fuertes en esas áreas de la vida en la que la otra persona está luchando, que para él es muy difícil, que él es débil. Pero la idea es ser misericordioso. Yo no digo que vaya uno a caer en un estado de contemplación del pecado y de contemplar el pecado, porque la palabra no nos enseña eso. Pero sí ser misericordioso con el hermano, con la hermana, esperando para que también, como nosotros un día fuimos restaurados, él pueda ser restaurado. De la misma manera que nosotros hemos sido beneficiados con el amor, con la misericordia de Dios, entonces es nuestra responsabilidad extender ese amor y esa misericordia para con el prójimo. Claro, esto demanda, hermanos, mucha madurez de quienes lo reciben. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, porque eso implica también ser, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también, dice, nos perdonó a nosotros. A nosotros, hermanos, se nos ha perdonado una gran deuda. Recuerda la parábola del hombre que debía y no podía pagar. 10,000 talentos eran, ¿eh? ¿Cuánto es eso? Es un dineral. En nuestro tiempo es un dineral, es algo que la vida no le alcanzaba para pagar. Y movido a misericordia, ¿verdad? El acreedor, este hombre decía, ten paciencia, te voy a pagar, ayúdame. Fue movido a misericordia, dice, y le perdonó la deuda. Ya bien contento que le habían perdonado esa gran deuda, se encontró, a uno que le debía, dice 100 denarios, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Y qué dice que hacía la Escritura? Por eso digo, bienaventurados los misericordiosos, o sea, porque recordamos las misericordias que hemos recibido de parte del Señor. Hermanos, a lo mejor no éramos asesinos, y si lo eran ni antes diciendo nada, mejor. No éramos asesinos, no éramos esa gente bien violenta, pero éramos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque este hombre se olvidó de la misericordia recibida y encontró ahí a su prójimo. Dice que lo estaba asfixiando. Le decía, págame, págame, págame. Le fueron a decir al acreedor que había perdonado los 10,000 talentos. Y dijo, bueno, entréguenlo en la cárcel, disuelvan los pocos bienes que tiene para que comience a pagar la deuda. Entonces, el que es misericordioso, hermanos, alcanzará misericordia de parte del Señor. Dejamos hasta aquí, hermanos, que el Señor me les bendiga. Agradecemos al Señor por su palabra. Usted es feliz y si no lo es, yo le animo a que comience a ser feliz practicando las enseñanzas que encontramos ahí en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esta mañana hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón. Ese es el primer paso para comenzar a ser bienaventurado, entrar y formar parte de esta gran familia, entregándole nuestro corazón al Señor. Como siempre lo digo, si en este caminar nos hemos apartado, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza y tenemos la posibilidad de arreglar nuestra vida delante del Señor y comenzar a vivir bajo los estándares del Evangelio. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar ya a los anuncios, recordándoles, ¿verdad?, que este día tenemos la evaluación bíblica, el libro de Esdras. Si usted no ha leído el libro, pues yo le digo,
Vaya a su casita hoy,